Hola, buen día. Vamos a resolver un ejercicio del tema de análisis vectorial, el ejercicio 42. ¿Qué nos dice? Dentro de un cuadrado definido por los puntos P, Q, R y S se encuentran los puntos medios M y N en los segmentos PQ y QR respectivamente. Establecer la relación entre el vector X y los vectores A y B. El ejercicio nos pide calcular alguna relación que exista entre los vectores X y A y B. El primer paso para resolver el ejercicio será la identificación de datos. En este caso ya no es necesario. Entonces colocamos acá no es necesario. El segundo paso va a ser la representación gráfica, pero vamos a utilizar la imagen que nos proporciona el ejercicio, que en este caso sería el cuadrado y sus dimensiones. El ejercicio nos está brindando la siguiente gráfica. El vector X empieza en la intersección de estas dos líneas y termina en el punto medio del segmento AQ. Antes de calcular el vector X en función de Y, vamos a tener que establecer alguna relación que exista entre este segmento del segmento total, que es N y S, y el segmento restante, para poder establecer alguna relación que me permita calcular de forma directa y simplificada la relación que existe. Entonces, según el ejercicio nos dice que M es el punto medio del segmento P. Entonces, si yo coloco al segmento PM una longitud A, al ser punto medio, el segmento MQ sería también de longitud A. Y por ser un cuadrado, su longitud es 2A. Entonces, la longitud en el segmento PS también sería 2A. Lo mismo pasa para el segmento QR, pero recuerden que el ejercicio nos dice que N es un punto medio, por lo tanto se va a distribuir en dos partes iguales, pero el segmento era 2A, por lo tanto también es A y A. Luego de eso podemos también establecer que tenemos al triángulo P, Q y N, con longitudes 2A y A, y un ángulo entre ambas longitudes de 90 grados. Este triángulo también es concurrente al triángulo M, P y S, porque posee longitud A, ángulo de 90 y 2A, por lo tanto son congruentes. Si yo grafico un ángulo de 90 frente al de acá y el de acá, nos damos cuenta que frente al ángulo 90 va a poseer la misma hipotenusa, es decir, son congruentes. Por lo tanto, si yo coloco acá un ángulo θ frente al ángulo de A, al ser ambos triángulos congruentes, frente a este ángulo también tiene que oponerse A, es decir, este ángulo vendría a ser también θ. Pero recuerden que el triángulo MP y S es un triángulo rectángulo. Entonces, si este ángulo es θ, el de acá, ¿cuánto sería? Su complemento, 90 menos θ. Y si nos ubicamos en ese triángulo, tengo dos ángulos, θ y 90 menos θ. El ángulo restante sería entonces 90, es decir, ese triángulo es un triángulo rectángulo. También podemos establecer una relación numérica. Si observamos el triángulo M y S, frente a θ, ¿cuánto tengo? Una longitud de A, y adyacente una longitud de 2A. Esto me ayuda a establecer una relación también en el triángulo pequeño. Recuerden que la relación era de 1 a 2, por lo tanto, si aquí yo coloco N, la relación también tiene que conservarse, es decir, N y 2N. En el triángulo vamos a establecer primero un punto K. En el triángulo K, P y S también tiene que establecerse la misma relación, porque posee un ángulo de 90 y un ángulo de θ. Entonces, recuerden que la relación era el opuesto a θ es 1 y la adyacente es a 2. Entonces, si este es 2N, y la adyacente es el doble, por lo tanto sería 4N. A partir de ello hemos establecido una relación entre estos dos segmentos, es decir, el segmento MK y el segmento KS, es decir, la relación es de 1 a 4. Si este valiera 1, el de acá vale 4.
Ya hemos establecido una relación. Si nosotros encontráramos dos vectores que actúan sobre la línea S y M, estos vectores van a conservar una relación, que ya vendría a ser el tercer paso, que sería establecer la ecuación física que va a permitir resolver el ejercicio. En este caso, para dos vectores paralelos A y B con igual sentido se puede establecer una relación, en donde se establece que el vector unitario del ángulo A es igual al vector unitario del ángulo B. Es decir, si yo divido al vector A entre su módulo y divido también al vector B entre su módulo, esos dos valores van a ser iguales. Entonces, vamos a ubicar en la gráfica un vector X que nos da, y vamos a graficar otro vector adicional, que lo vamos a llamar un vector Y. Y en este caso va a iniciar en S y va a terminar en el punto K. Nos damos cuenta que el vector X y Y actúan sobre la misma línea y tienen el mismo sentido. Entonces podemos aplicar esta propiedad. Recuerden que los vectores A y B van a ser X y Y respectivamente. Entonces vamos a reemplazar. El vector A era el vector X. Recuerden que ya habíamos establecido las relaciones de los módulos, que es de n y 4n. Entonces, el módulo del vector X era n y el módulo del vector Y era 4n. Podemos cancelar un n y nos queda que este 4 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, el vector Y quedaría en función del vector X. Esto me indica que yo puedo reemplazar. Voy a reemplazar, en lugar de colocar el vector Y, lo voy a reemplazar por el mismo vector X, es decir, en función del vector X, que es 4 veces el vector X. Ahora, el ejercicio nos dice que M es el punto medio entre el segmento A, Q, es decir, si este segmento vale puntito, el restante también. Pero si nos damos cuenta, podemos trasladar el vector B, ya que ambos lados en el cuadrado son paralelos, pero estas dos longitudes son iguales. Al ser iguales, nos damos cuenta que si graficamos un vector R, este vector R es paralelo al vector B, pero su módulo sería un A, y por ser punto medio eso también vale A. Nos damos cuenta que el módulo del vector R sería A y el módulo del vector B es todo esto, es decir, es 2A. Son paralelos y además van en la misma dirección. Entonces podemos utilizar la misma fórmula. La relación estará entre sus módulos. Entonces ya de forma directa, si nos damos cuenta, R es A, como el vector B es a 2A. Nos damos cuenta que el vector R lo podemos dejar en función del vector B, es decir, es la mitad. Entonces colocaríamos acá B, pero B medios, para que el vector restante también sea B medios, porque es el punto medio. Y se puede comprobar que al sumar B medios más B medios, ¿cuánto nos da? B. Y nos da este vector. Entonces, nos damos cuenta que podemos identificar alguna relación en el triángulo M, A y S. ¿Qué nos dice el triángulo? Que hay un vector dirigido hacia arriba, que es B medios, un vector hacia el lado izquierdo, que es A, y un vector resultante, que vendría a ser, en este caso, la suma del vector X más 4X, que nos queda 5X. Nos damos cuenta acá, en esta figura, que la resultante de A y B medios vendría a ser el vector 5X, ¿no es cierto? Entonces, por la resultante, establecemos lo siguiente, que la suma del vector A más B medios es el vector 5X. Entonces seríamos el vector A más el vector B medios
es igual a el vector 5x. Este 5x va o pasa a dividir. Pero antes de hacer eso, vamos a homogeneizar la expresión, es decir, al vector A lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por 2 para que se pueda sumar con el vector B menos. Entonces, como tienen el mismo denominador, yo podría colocar uno solo y efectuar tan solo los numeradores. Entonces sería 2A más B menos, el vector B. Recuerden que en otro lado estaba el vector 5x y este 5 que está multiplicando en el lado derecho pasaría a dividir. Al final nos queda que el vector x es igual a, este 5 pasaría a dividir a la expresión o a multiplicar a 2, que sería lo mismo. Entonces x es igual a 2 veces el vector a más el vector b y todo eso dividido entre 10. Entonces podemos cumplir la relación de x a y b, es decir, expresar el vector x en función de a y b es la siguiente. Esto sería todo.